Vamos a ver entonces este rayo que rebota. Específicamente nosotros vamos a trabajar con espejos planos. Vamos a ver este rayo que rebota, cuáles son sus partes, cómo se llama cada una de sus partes. Fíjense que por acá tenemos un rayo que va entrando, golpea y luego va saliendo. ¿Ok? A este rayo que viene hasta el punto del rebote se llama rayo incidente. Luego de allí sale disparado y a este rayo se le conoce como rayo reflejado. Sí, sí, yo sé que es el mismo rayo, pero vamos a colocarle nombre según la posición. Entonces, cuando va entrando, se llama rayo incidente y al salir le vamos a llamar rayo reflejado. Además, a esta línea perfectamente vertical que está sobre el espejo le vamos a llamar la normal. Entre la normal y el rayo incidente se forma un ángulo, como pueden ver acá. Se le vamos a llamar ángulo de incidencia. Y por acá, de la normal, que es la línea punteada, al rayo reflejado, también se forma un ángulo que vamos a llamar ángulo de reflexión. Fíjense lo que coloco acá y no deben olvidar. Cuando trabajamos con un espejo plano, tenemos nuestro rayo incidente, la normal y el rayo reflejado. Pues este ángulo que se me forma acá, entre el rayo incidente y la normal, y este ángulo que se me forma acá, entre el rayo reflejado y la normal, son iguales. Es decir, el mismo ángulo con el que entra es el mismo ángulo con el que sale. De forma análoga podemos decir que este ángulo exterior que está acá, también es igual a este ángulo exterior. Porque recuerden que esto es un ángulo llano. Y acá, cuando trazo esta perpendicular, tengo un ángulo de 90 grados. Si este ángulo y este ángulo son iguales, entonces este y este también son iguales. Ok, dicho eso, entonces tenemos acá un ejemplo, nos hace una pregunta, dice, indique cuál es el rayo incidente. Ok, vamos entonces a especificar cuál es el rayo incidente, a especificar cuál es el rayo reflejado, a especificar el ángulo de incidencia y a especificar el ángulo de reflexión. Ok, fíjense que el ángulo de incidencia es el que va entrando, es rayo incidente, y el rayo de reflexión es el que va saliendo. Entonces, el ángulo de incidencia viene a ser el que está acá como B. El ángulo de reflexión es el que está acá como A. El ángulo de incidencia entonces viene a ser este señor que está acá, que lo tenemos con la letra θ. Y el ángulo de reflexión está ubicado acá y está con la letra beta. Ahí está, tenemos resuelto el problema. Vamos con un segundo ejemplo. En la reflexión mostrada determine la medida del ángulo de incidencia. Entonces recuerden que acá tenemos la normal. Bien. Tenemos el ángulo de incidencia. Fíjense que en este caso va entrando por acá el ángulo de incidencia. Y por acá va saliendo el ángulo de reflexión. ¿Cuál va a ser entonces nuestro ángulo de incidencia? Nuestro ángulo de incidencia va a ser este señor que está acá. Vamos a llamarlo alfa por colocarle un nombre. ¿Cuál será el valor de alfa? Bueno, recuerden que este que está acá es un ángulo recto. Significa que acá tenemos 90 grados. Ah, ok, bueno, si acá tenemos 90 grados, entonces alfa más 40 debe ser 90. Por tanto, el ángulo de incidencia debe ser igual entonces a 50. ¿Ven? Porque 50 más 40 sumarían 90. Dice, en la reflexión mostrada determine la medida del ángulo de incidencia. Entonces, lo primero es observar por dónde va entrando el rayo y por dónde va saliendo. ¿Ok? Si dijeron que va entrando por este lado, entonces lo han hecho muy bien. Ahora preguntan por el ángulo de incidencia. Recuerden que el ángulo de incidencia corresponde con el rayo de incidencia o el rayo incidente. Se han dicho que el ángulo de incidencia es este, vamos a llamarlo alfa, entonces lo han hecho muy bien. ¿Ok? Ahora, según lo que les he explicado anteriormente, podrían determinar también cuál es el valor de este ángulo beta. A ver, ¿cuál será el ángulo de este ángulo beta? Si han dicho que tiene el mismo valor que este señor, entonces lo han hecho muy bien. Tiene valor de 30 grados. Ahora, por último, para responder nuestro problema, ¿cuál es la medida del ángulo de incidencia? ¿Cuál es la medida de alfa? Si han dicho que la medida de alfa es 60 grados, entonces lo han hecho muy bien. ¿Por qué? Recuerden que acá se me forma un ángulo recto. ¿Okay? Acá se me forma un ángulo recto de 90 grados. Y la suma de estos dos ángulos debe ser 90. Y 60 más 30 es igual a 90. Vamos a ver un problema más. Ah, no. Hasta allí lo dejamos.